tal, amigos? Buen día, muy buen día, hora de México, 11 de la mañana. Y bueno, pues mi nombre es Aldo Israel Lavaroa, CEO del proyecto Segunda Oportunidad, y es momento de dar la conferencia ya programada en este primer congreso de Segunda Oportunidad Global 4.0 FIA. Aprovecho la oportunidad para darle un grandioso saludo fraterno de amigos, de socios, a mi buen amigo Paco. Paco, muchas gracias por estas oportunidades, muchas gracias por la apertura que nos has dado a Segunda Oportunidad. Es el proyecto más importante de reinserción y seguridad para adolescentes a nivel nacional. Nosotros trabajamos de acuerdo a la congruencia de las acciones sociales y a la congruencia de la lealtad. Entonces, yo quiero agradecerles a todas las personas que nos han apoyado, a Paco, a Global, a FIA, a Toño. Muchísimas gracias en serio por todo lo que nos han aportado y los foros que nos han abierto para poder llevar a cabo este magno programa. Bueno, pues sin más por el momento, el tema de hoy vamos a hacerlo de una dinámica un poquito diferente. La intención es que nosotros hablemos de economía, de Estado y de reinserción social en Segunda Oportunidad. Pero para eso yo creo que vamos a tener que empezar por explicar qué es Segunda Oportunidad. Y durante la conferencia vamos a hacer una historia, les voy a contar la historia de cómo se conforma Segunda Oportunidad, por qué se conforma Segunda Oportunidad, pero sobre todo los temas específicos de las necesidades que vimos para poder conformar Segunda Oportunidad. ¿Okay? Bueno, entonces sin más por el momento, muchas gracias y empezamos. ¿Qué es Segunda Oportunidad? Yo creo que es la pregunta esencial. Segunda Oportunidad es el programa más importante de reinserción social efectiva para jóvenes que han tenido un acercamiento al tema delictivo. ¿Por qué no ocupamos los típicos conceptos que nos dice la ley en el tema de conflicto con la ley o jóvenes en internamiento, etcétera, etcétera? Porque yo creo que para poder entender a nuestra sociedad no tenemos que hablar de una manera pues difícil, ¿no? Hay que entendernos fácil, hay que saber que una persona que comete homicidio pues mató a alguien, ¿no? No tenemos que hablar de un homicidio doloso, hablo de la manera de exposición, de un homicidio doloso con intenciones de, no, una persona mató a alguien, ¿qué pasó para que haya matado a ese otro alguien? Entonces, al entender esta cuestión, entender esta problemática del alejamiento del estudio, del alejamiento de la academia con la sociedad civil, con el tema de seguridad, ¿sí? Es cuando logramos hacer un match y poder dar un servicio, un verdadero proyecto a la sociedad que ha funcionado. ¿Qué Segunda Oportunidad? Este proyecto ve la necesidad social de poder atacar el tema de la delincuencia, atacar el tema de la reincidencia delictiva, que a pesar de que los números muchas veces están en una carpeta que no se abre o que el gobierno de repente lo ve como incómodo, pues la reincidencia delictiva en nuestro país es del más del 95%. La problemática es ¿por qué? ¿Por qué es de más del 95%? ¿Por qué una persona comete un acto delictivo? Cuando hablamos de Segunda Oportunidad hablamos de entender por qué pasa esto, ¿no? De entender que el adolescente que comete, o el joven que comete un acto delictivo, muchas veces no es por malo, no es porque sea una persona que viene así, que ya está conformada así, sino por toda una serie de procesos y toda una serie de historias personales que lo ha llevado a ser parte de la problemática de inseguridad en nuestro país. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues decidimos hacer algo, ¿no? Decidimos hacer algo diferente, decidimos hacer algo que en realidad le pegue a la sociedad, que en realidad le pegue a este problema delictivo. Pero ¿de dónde inicia? ¿Okay? Proyecto Segunda Oportunidad inicia casi en el 2014 con la conformación de la idea. Habíamos personas que trabajábamos en el gobierno y específicamente en el Poder Legislativo, ¿no? Obviamente pues se estudia para eso, para hacer una reforma, se estudia para hacer un cambio sustancial, un cambio en la Constitución. Hay todo un proceso legislativo para llegar a ese punto. Pero lo que no se estudia, o lo que no se da, o lo que se tiene que tener para en realidad hacer un cambio, es
entender por qué voy a hacer esa reforma o por qué voy a hacer ese cambio. Obviamente estamos hablando de legislaturas pasadas, por ahí del 2014, bueno, había otros poderes, había otras cosas completamente diferentes. Pero en el momento de la entrada, del momento de empezar a jugar esta nueva, en ese momento esa aventura de las leyes, esa aventura de los cambios, pues nos damos cuenta de la poca preparación que la gente tenía. Y hablando específicamente del asesor y del legislador. ¿Cómo legisla un diputado, un senador? Y es ahí donde viene el problema, ¿no? Una política muy populista, y no hablo de populista por quedar bien con alguien, sino de repente te das cuenta que un tuitazo, que una persona que habla por estos medios, que tiene 1,000 suscriptores, digo 1,000,000 de suscriptores en canales de estos medios, o que tiene bastantes seguidores, es más líder de opinión y puede tener más fuerza social que una persona que cambia la Constitución, que tiene el poder de cambiar la Constitución. Entonces mucha gente, con tal de alejarse de estas problemáticas, con tal de alejarse de la crítica social y poder asegurar, y eso lo digo con conocimiento de causa, poder asegurar su permanencia en el ficticio poder durante otros 6 años, pues hacen reformas y hacen leyes ilógicas, hacen leyes bastante sin fundamento, hacen leyes sin un verdadero contenido social y no, ¿cómo podríamos decirlo? No solucionando la problemática. Específicamente hablo de la conformación de la Ley de Justicia para Adolescentes, de la conformación de la Ley de Equidad de Género, la conformación de la Ley de Paridad de Género, ¿no? de la Ley de Protección a mujeres, niños y adolescentes. O sea, leyes que no tuvieron un fundamento real y que lo único que hicieron fue hacer un acto separado de movimientos que no tenían un sustento, o al menos no atacaban la problemática que en ese momento se vivía, que era una violencia en contra de la mujer. Entonces, desde aquellas épocas nosotros decidimos estudiar el tema, decidimos ver qué estaba pasando con la sociedad y creamos la Asociación Nacional para la Igualdad Masculina, que es la asociación que proyecta el programa Segunda Oportunidad. En esta asociación decidimos hacer un verdadero cambio y hacer y honrar el artículo 1 constitucional, donde habla de la igualdad de género. Nosotros le decimos igualdad de género objetiva. ¿Qué es esto? Que una persona podemos no tener los mismos gustos, podemos no ser del mismo género, podemos tener necesidades diferentes, pero la Constitución y la ley habla de que todos somos iguales y a todos se nos debe respetar nuestra esfera jurídica de igual manera. Seas hombre, seas mujer, seas de la comunidad LGBT, seas de lo que seas, no importa. Tienes los derechos de que el Estado te provee para poder asegurar una vida digna, una vida tranquila, una vida con seguridad. A la creación de estas leyes por estos temas populistas, pues te das cuenta que eso empieza a ser un acto falaz, un acto que dejó de existir. Entonces resulta ser que ahora, si tenías entre 18 y 62 años, no, pues ya eras un ente vulnerable, porque ya te podían denunciar falsamente, ya tú llegabas a un juzgado, o actualmente llegas a un juzgado, y el hecho de ser hombre ya te deja en una desventaja con la bandera de la igualdad en el proceso, ¿no? Eso ya lo tocaremos más adelante. Vemos que los asesores y el legislador les empieza a dar esta enfermedad del poder ficticio, y un poder chiquito que dura 6 años y que solamente va a servir para ciertos consorcios o darle beneficio a ciertos puntos de las personas, o ciertas personas que ven por intereses dedicados. Entonces, en este punto, entre el trabajo entre el Senado de la República y entre el trabajo o todavía en una educación universitaria, te das cuenta que necesitábamos hacer un cambio, que ya necesitábamos algo fuerte. Me consulto con algunos maestros, me consulto con profesionales en el tema, y decidimos hacer esta asociación que vela por este gremio, que ya ahorita es un gremio completamente olvidado. Va pasando el tiempo y nos encontramos con el primer golpe, que es la academia.
grandes maestros que tuvimos consultando, grandes juristas, grandes abogados, personas que nos ayudaron sustancialmente, personas que buscaron, que están con nosotros en esta lucha por la igualdad objetiva, pues de repente pues empezamos a tener un distanciamiento, no por nada malo, sino por cuestiones laborales, sino por cuestiones, pues familias, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos encontramos ahora con la prostitución de la academia, con la prostitución de la carrera, ¿no? En este caso, como abogados, descubrimos y vemos universidades que no tienen ese amor por la carrera, ese amor por sacar abogados, por sacar psicólogos, por sacar criminólogos de calidad. ¿Y por qué lo comento? Porque las mismas escuelas te van poniendo el pie. En este caso hubo varias instituciones escolares no reconocidas, claro, no grandes, no podemos hablar mal de instituciones grandísimas, pero instituciones que no eran tan reconocidas, que no eran grandes, que no eran sustanciales, que te empiezan a poner el pie, ¿no? Que empiezan a buscar que no salgas adelante, que si tienes algún proyecto no lo vas a hacer. Y ahí es donde encontramos el primer problema de la asociación, que fue cuando entramos a este gremio de empresarios, ¿no? Y entramos a este gremio de instituciones que iban a apoyar a la juventud, de personalidades que actualmente publican y hacen proyectos en pro de la juventud, que lo único que hacen es tener teníamos la discusión hace rato, esta enfermedad de la fotografía, ¿no? De que yo llego y publico, voy a apoyar, y a la mera hora pues nada más lo dejas en tu mano, lo dejas al aire, porque pues no existe un verdadero apoyo a la juventud en nuestro país, ¿no? Y sobre todo con programas estructurados. En esta cuestión empezamos a tener nuestros primeros problemas académicos, nuestros primeros problemas en acercamiento a las instituciones, y bueno, pues nos encontramos con que sí es de peso de repente llegar y no haber apoyado un proyecto tan fuerte. Va pasando el tiempo, cada quien nos dedicamos a lo que nos corresponde, y un grupo de empresarios nos juntamos un día en unas oficinas que teníamos por allá por la Condesa, nos juntamos para reactivar este punto de la Asociación Nacional para la Igualdad Masculina. Estaba trabajando en el tema de la defensa de la igualdad de género, pero también es interesante comentar que en ese tiempo, cuando uno alzaba la voz para decir, es que esto no va, de repente tenías hordas de personas que no les convenía lo que tú decías, ¿no? Temáticas y discusiones fuertes en donde es que vamos a pagarle un salario a tal persona, y decimos, no, porque lo estás denigrando, es que el tema de la tipificación de tal delito, no, porque lo estás quitando. Entonces se cerraban las filas y de repente ya teníamos discusiones eternas de por qué los géneros éramos más malos que los otros. Y no tenía sentido, 6 horas en la Cámara de Diputados en donde las asociaciones platicábamos y decíamos, ¿cómo vamos a hacerle? Y después de mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo, lo único que salía era un diccionario de cómo no ser violento en un país que de entrada ya es violento. Que de entrada tenemos 200 años de ser violentos, que de entrada tenemos 200 años de estar jurando, de estar viviendo en una sociedad que es violenta por naturaleza. Entonces de repente queríamos crear o cambiar el mundo con un librito diciendo qué tan no violento podía ser, ¿no? O dejando atrás, o discriminando con el tema de la discriminación positiva, discriminando a un solo gremio, discriminando un solo género, sin importar las consecuencias. En ese punto, a nosotros tomar o tener la decisión reciente y ruda de querer hacer un cambio radical desde un grupo de microempresarios, nos planteamos la pregunta de dónde podemos hacer un cambio sustancial. Y nos damos cuenta que la juventud es el gremio menos apoyado, y lo único que no vamos a poder detener en la historia y por naturaleza es el tiempo, ¿no? Es el tiempo. Hacemos un análisis del apoyo al joven y nos damos cuenta que el apoyo al joven es un tema político, que el joven es ocupado como solamente un actor político. Él va y trae las tortas, no se le escucha, no se le comprende, porque son mentes frescas que muchas veces se atropellan con el sistema o con la idea retrógrada de alguna persona que en ese momento está en el poder. Decidimos entrar a lo más fuerte de la delincuencia, y era a los jóvenes que tenían conflicto con la ley.
jóvenes que la gente ya de entrada odiaba. Un joven que, y así lo digo, no lo digo por ignorancia, pero quiero comentarlo por ese punto, que la gente de entrada, es que está en el tutelar, y pum, vamos a señalarlo, ¿no? Está en la correccional, y vamos a señalarlo, y nunca entendemos el detrás. En ese tiempo todavía no estaba esta enfermedad o era meramente de la clase política, ¿no? Esta enfermedad de la fotografía que yo le digo. Empezamos a hacer gestiones y creamos un proyecto de empoderamiento social y empoderamiento empresarial para jóvenes que hayan tenido este conflicto o este acercamiento a la delincuencia. Entramos a una de las agencias aquí en la Ciudad de México, una agencia fuerte de entrar, es donde los jóvenes son atrapados en el acto delictivo y son procesados. En el tiempo del proceso pues van a esta agencia que es como un búnker, una pequeña carcelita en donde tienen a jóvenes, pues sí, de una manera muy fuerte, de una manera muy, muy fea, porque pues, son primodelincuentes, entonces el Estado tiene que castigarlos. En ese tiempo, no voy a hablar de nombres ni direcciones, pero en ese tiempo la directiva pues, era muy de, no pasa nada, ¿no? Son delincuentes. Empezamos a entrar con ellos y después de nuestros cursos nos quedábamos platicando, comiendo algo, y empezamos a escuchar cada historia en donde pues de repente vemos que el tema de la delincuencia no empezaba en el derecho penal, empezaba en el derecho civil, empezaba en el derecho familiar, empezaba en el proteccionismo del derecho hacia ciertos gremios. Entonces de repente teníamos historias donde pues, mis padres me abandonaron, donde me vendieron, donde me bajaron se bajaron abajo de un puente y estaba lloviendo, así como película de terror, me abrieron la puerta y me sacaron a los 4 años. Y entonces, cuando platicas con ellos, cuando entiendes sus historias, pues te das cuenta que no puedes culpar a alguien porque haya robado a mano armada si su vida completa ha sido robar a mano armada, y si no llegas si no llegas con el dinero que a los 12 años necesitas, o sea, a los 12 años el niño, a los no sé cuántos, el papá y la mamá, el papá, sabes que a mí me traes dinero porque si no te golpeo, y la mamá permitiéndolo, ¿no? Y sí, mijito, tienes que ir porque papá necesita su cerveza, papá necesita su alcohol, papá necesita para más mujeres. Oye, mamá, pero me está pasando esto. Pues no, mijito, porque si no papá se va. De repente cuando papá se va, el niño tiene la culpa y es golpeado, dejado, sometido, tanto física como psicológicamente, y de repente viene otro papá, ¿no? Y la mamá, por ávida de atención, por ávida de necesidad, yo creo, porque yo no le encuentro una lógica, sinceramente, pero por ávida de cariño, pues busca a otra persona, y es una historia repetida. Entonces no nos hagamos de la vista gorda cuando una persona llegue y le diga a ese niño, ¿sabes qué? Vente, amigo, esta es una familia que se llama crimen organizado, y aquí eres parte de algo. Vas a vivir 2 años, vas a vivir 3 años, pero aquí eres parte de algo. Aquí ya eres parte de una familia que te va a entender, porque así opera. Así opera. Bueno, entramos a esta agencia, empezamos a entender esta situación y decidimos dejar todo, ¿no? Todo lo que traíamos por ahí, nos dedicábamos a la conformación de certámenes de belleza, etcétera, etcétera, para dedicarnos al tema segunda oportunidad. Entramos a otra agencia donde encontramos otra población objetiva que se llama niños víctimas del delito, que hoy en día podemos presumir sinceramente que han hecho maravillas en ese lugar con lo poco que se tiene, porque es la verdad, con lo poco que se tiene, con lo poco que el Estado puede proveerles, el personal de las agencias en las que ahorita estamos trabajando es muy humano, muy gente, personas que entienden esta cuestión de los niños, de un niño que te llega con historias de vida brutales, con historias de vida muy fuertes, y que lo único que quiere es un abrazo, tal vez, ¿no? Pero disciplina, un abrazo de que alguien me pueda entender, pero una disciplina de que voy a hacer esto y necesito hacer esto, y tú lo vas a hacer porque eres niño y tienes que hacerte educado. Vamos a trabajar con ellos y de repente nos invitan a conformar parte de una mesa, que es otro de las grandes historias, de una mesa de diálogo entre asociaciones civiles dedicadas a la reinserción social. Y aquí viene otra problemática. Cuando los proyectos crecen, cuando te sientas en una mesa de puras asociaciones,
y descubres que todas las asociaciones o la mayor parte de las asociaciones que se dedican a este tema pues dan macramé. Yo lo digo tal vez muy de burla, pero dan macramé, dan pues cursos de cómo ser carpintero, de cómo ser que no está mal, o sea, no está mal, al contrario, o sea, todo trabajo es digno, pero yo me ponía, ¿y por qué no aprovechamos esa juventud, aprovechamos ese ímpetu de sobrevivir, porque es la verdad, de sobrevivir, de la mayor parte de los jóvenes, aclaro, y buscamos la manera de darles algo más? En esa reunión no pudimos hacer mucho, en realidad. Otra vez se hizo un decálogo, otra vez se hizo una minuta, porque así trabaja la mayor parte del Estado y de las asociaciones civiles. Es una actividad de reinserción simulada. Grandes asociaciones que igual llevan muchos años con esto, pues de repente te encuentras con que han gastado miles y millones de pesos y sus puntos o su materia de reinserción termina siendo muy escuálida, ¿no? Pero bueno, esa es cuestión de cada quien, o sobre todo muy académica, que eso es lo interesante. O sea, en alguna reunión nosotros comentábamos, o sea, no puedes decir, o no puedes decir que estás en el sistema de justicia cuando nunca te has parado, o nunca has hablado con un chico de ellos, o nunca te has parado en una agencia, en la comunidad de internamiento, lo que se conoce como tutelares, o la correccional. Cuando no tienes este acercamiento, y solo desde la parte de atrás, desde el libro, desde la teoría, quieres hacer un cambio, es cuando se vienen estos problemas adelante. Y así hay muchos, así hay muchísima gente. La problemática es que no nada más es de las asociaciones, jueces que nos han estado siguiendo en esto, y ustedes no me dejarán mentir, jueces en materia familiar, en materia civil, en materia penal, que poco preparados están, ¿sí?, en el momento de dictar una sentencia, ¿no? Yo porque hablo de que la problemática está desde el ámbito familiar, desde un punto en donde hay una orden de restricción solamente porque a alguien se le ocurrió decir que alguien es violento, ¿no? Por ejemplo, desde el momento en el cual el tener hijos se vuelve un negocio, ¿no? Desde el momento en el cual el papá no se hace responsable de sus hijos y el Estado lo permite, ¿no? El Estado le da infinidad de acciones para poder permitir que el joven no se haga responsable, o padres que buscan hacerse responsables y las madres no permiten hacer esto, ¿no? Les digo, el gran negocio de ser mamá. Entonces, ¿por qué? Porque de repente tienes pensión de uno, de otro, y el Estado eso no lo provee. El Estado no ve, el Estado no hace un buen proyecto, un buen programa para detener. Si nosotros lográramos detener esta acción de la mala paternidad, podríamos hacer cosas impresionantes y los índices de delincuencia juvenil bajarían de una manera exponencial. Porque dejamos de destruir la familia, dejamos de destruir el entorno, ¿sí? Hace poco teníamos una conferencia de un maestro que hablaba de la no investigación en jóvenes de menores de 12 años. Y sí es cierto. Personas o fiscalías que el hecho de tener menos de 12 años es como, bueno, ya lo hiciste, salte, ¿no? La gran discusión de si la ley es benévola o no es benévola, no. La ley de justicia para adolescentes busca hacer una verdadera reinserción en materia de adolescentes, pero es imposible con el recurso, con la poca importancia que el Estado, el empresariado y la sociedad le da a este tema. Y algo que platicábamos hace poco, lo que no podemos detener es el tiempo. Un joven que no es reinsertado en el momento que cometió el acto, que es donde lo podemos atrapar y donde podemos hacerle este coco wash o hacerle esta segunda oportunidad, este proyecto fuerte, y en algún momento él va a salir a la sociedad. Es algo que no podemos detener. Y cuando salga a la sociedad, hay dos opciones. O termina siendo el joven que México esperaba, termina siendo el joven que busca que cometió un error, pero que va a hacer algo diferente y que va a apoyar a su prójimo porque ya vivió las de Caín, ya vivió estar hasta abajo, ya vivió ser se escucha muy feo, pero la escoria de la sociedad, y ahora va a resurgir para ser una persona que ayuda al prójimo, que en realidad sin el hambre de la fotografía le dé la mano al prójimo, o va a ser el próximo secuestrador. Desgraciadamente, y lo digo en un contexto global, la pena más, o la medida más grande que puede tener un adolescente
que haya cometido un delito grave son 5 años. ¿Y por qué lo digo desgraciadamente? Porque los gobiernos duran 6, ¿no? Entonces, pues mejor lo aguardo 5 años, no es mi problema, en lugar de pensar a futuro y decir, pues es más fácil que este punto, esta apertura que tenemos, o que mi gobierno, no voy a decir nombres porque esta problemática no es de un gobierno actual o de un gobierno pasado, es histórico, ¿no? Es histórico, la poca importancia que se le da a los jóvenes es un tema histórico. Entonces, pues en lugar de decir vamos a dejar las bases para que la gente pueda, para que al menos en 6 años puedas entender o puedas estar tranquilo de que pues el secuestrador que secuestró ya no te va a secuestrar. Es un tema matemático muy simple, pero bueno, desgraciadamente estamos en ese punto y no todo es malo, o sea, a fin de cuentas hay gente, hay personas que le han entrado con nosotros y que nos hemos puesto y nos hemos fajado los pantalones para poder hacer un cambio sustancial, ¿no? O sea, gente en el gobierno, no hablo de todos los legisladores, gente en el gobierno, por ahí tuvimos una suplente diputada local que le mando un saludo, por cierto, que en algún momento me decía, yo le decía, oye, ayúdame, préstame unas cuestiones porque tenemos que ir a podar el césped a un lugar porque nuestros chavos no podían, ahorita les voy a platicar de eso, pero nuestros chavos no podían jugar fútbol, que fue algo bien interesante, y de repente decía, mira, yo te puedo dar tijeras, te puedo no dar, ¿no? Te les puedo prestar, te puedo prestar un mosquito, te puedo prestar varias cosas, y vamos. Y yo decía, órale, ¿no? ¿A poco sí? Sí, vamos, ¿no? Y fue ella, no fue su equipo porque su equipo estaba ocupado haciendo proselitismo, pero ella fue con nosotros y es suplente y es asesora de una diputada que ahorita le mandamos también saludos, que busca, ¿no? En el tema de la cultura aquí en la Ciudad de México, que busca hacer un cambio sustancial e interesante, ¿no? Diferente a otros que al principio, y sí lo comentó abiertamente, estuvieron dentro del programa, vinieron, se tomaron la foto, estamos ayudando a la juventud y se fueron. No voy a tocar nombres. Bueno, va pasando el tiempo, hacen esta reunión que les comentaba y entramos sin querer a la mafia de las asociaciones civiles. Cuando creamos ANIM, cuando creamos Segunda, la intención con grandes personalidades, grandes amigos hoy en día que han estado incondicionalmente, uno que está atrás de la cámara que siempre me está cuidando, Ángel, muchas gracias. Cuando entramos a este punto, queríamos dejar política, queríamos dejar este juego irracional de quedar bien con poderes micro, macro, no lo sé, para hacer algo social. Durante la historia de cada personal y de parte del grupo de Segunda Oportunidad, todos tenemos una educación escultista, una educación de dar sin esperar nada a cambio. Y yo creo que el punto está más allá. No es tanto no esperar nada a cambio, sino esperar un México diferente. A mí, al menos en las experiencias que he tenido fuera en el extranjero, sí me molesta mucho que digan que México solo somos gente sombreruda que toma tequila, ¿no? O que nos reconozcan por el tequila, o que nos reconozcan por cosas que sí tienen relevancia, pero ¿por qué no que nos reconozcan por algo fuerte, por un proyecto, algo que haya cambiado el país, la ciudadanía? Es triste ver, y regresando a este punto de las asociaciones, es triste ver que el 95% de las asociaciones civiles tienen proyectos sacados de otros países, y de repente ya tenemos que el proyecto de Italia, que llegaron, que costó miles y miles de millones de pesos y no funcionó. Que el proyecto de Suecia, que es el mejor país en materia de tema penitenciario y no funcionó. Y que el proyecto de Italia y de Estados Unidos, oigan, tiempo, o sea, México es capaz de hacer algo diferente. Quiero aclarar, eso lo creía en ese momento. Y no porque en México no seamos capaces. México tiene el gran problema de que el mexicano busca jalar, busca, si tú estás saliendo adelante no te voy a permitir, y busca bajarte como cangrejos. Por eso es tan importante este tipo de alianzas fundamentales. No es ANIM, no es Global, no es la FIA, es todos qué vamos a hacer y qué factura le vamos a entregar a nuestros hijos, a la gente, a nuestros pequeños que hoy tienen pues una vida hermosa porque no se dan cuenta de la realidad, pero cuando crezcan sí hay que pensarle qué vamos a decirle a todos ellos, que nos digan, papá, mamá, ¿qué hiciste? Porque pues afuera nos están matando, pero nos están matando de veras, nos están matando porque se dejaron que el Estado los reprimiera,
se dejaron que la ciudadanía no hiciera nada. Eras líder de una asociación civil, pues sí, pero no hiciste nada, papá, no hiciste nada, mamá, ¿no? Y esa es la factura que nosotros tenemos que darle como generación, y algunos hablan de los que somos millennials como generación revolucionaria a nuestros adolescentes y nuestros hijos. Pero bueno, ese es otro tema y regresamos al punto. En ese tiempo logramos entrar después de muchas reuniones y de mucho apoyo a la comunidad de internamiento de San Fernando, la comunidad especializada de internamiento de San Fernando, en donde el momento empieza a operar. Y hacemos una alianza para operar en asociaciones civiles, en donde jalamos una asociación, jalamos la otra. En esta reunión vemos como ellos dicen, yo quiero participar. Segunda Oportunidad es un proyecto en donde todos entramos, ¿no? Y la situación, ok, si tú como asociación que haces macramé quieres entrar, perfecto. La intención es que hagas macramé. Si tú como asociación que haces deporte, quieres entrar, perfecto. Haz deporte adentro. ¿Por qué? Porque el programa hecho en este Segunda Oportunidad va dirigido a eso. Una persona no puede con todo el paquete de la seguridad nacional. Y menos una persona que no es un político, que no es un secretario, que no es ¿no? Entonces, aceptamos ayuda de algunas asociaciones y nos damos cuenta y tenemos el otro problema que es el compromiso de la gente, ¿no? De repente, en esta no experiencia que nosotros teníamos en este punto, pues nos damos cuenta que viene gente que lo único que busca pues, es recurso económico, ¿no? Recurso en donde pues, yo estuve 5 minutos y me pagas mis 5 minutos. Y yo, oigan, tiempo, no somos una empresa. No estamos dando un servicio remunerado, somos una asociación civil, somos un proyecto de seguridad en donde estamos incursionando y haciendo algo completamente nuevo que en la historia del país no se había dado, que es la reinserción efectiva para adolescentes que están en conflicto con la ley, ¿no? En esta búsqueda de repente viene mucha gente que sí, yo te apoyo, pum, 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 y te empezamos a tener muchos problemas. Éramos 120 personas que pues desgraciadamente de las 120 personas, o benéficamente podríamos decirlo, terminamos 30, no, 25 si no me equivoco, 25 comprometidos, que hasta la fecha estamos metidos en la situación, que hasta la fecha operamos, que hasta la fecha estamos buscando la manera de poder llevar ejemplarmente esta acción. Gracias a Dios hemos podido tener muchas alianzas que nos han podido seguir ayudando con esto. Pero específicamente en el momento operativo de Segunda Oportunidad, inicio de San Fernando, pues tenemos personas que buscaban decirte yo te apoyo, que buscaban ser expertos, porque estamos a hablar de algo, y esa es la otra cuestión que yo quería comentar con el tema de la prostitución de la academia. Maestros en materias como criminología, como derecho, como psicología, que de maestros tenían, perdón, lo que yo de físico, matemático, cuántico, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando llegan a operar, pues resulta ser que no hay una operación. Resulta ser que no saben que lo que tenían era un tema teórico, pero que aparte tenían no se quitaban el tema del egocentrismo de yo soy maestro y porque yo lo digo, así van a ser las cosas, ¿no? Entonces, pues en esta problemática que tenemos con estas personalidades, que de repente buscábamos todos en una reunión en Cámara de Diputados, en donde todos éramos grandes y donde dijimos que íbamos a hacer un equipo fuerte, un equipo que iba a hacer un cambio sustancial, de repente volteaban y decían, bueno, pues, dinero, dame dinero, ¿no? Y nosotros como empresarios, ahí entendimos que las asociaciones podemos pedir recursos, podemos pedir donaciones, ¿no? En ese tiempo pues todo estaba pagado por nosotros, por el grupito de empresarios que inició esta situación, ¿no? Bueno, menos uno que ya se había ido porque resultó ser que también era de estas personas que buscaba dinero nada más. Empezamos a tener este tipo de problemáticas y mucha gente empieza a salirse del proyecto, pues de repente hablando mal de él, ¿no? No es algo que a nosotros nos importe en realidad, no es algo que a nosotros nos preocupe, porque gracias a Dios nuestro proyecto habla por sí mismo. Habla por las personas que hemos apoyado, por las personas que hoy en día, y gracias a Dios, nos hablan, nos dicen, oye Aldo, fíjate que ya conseguí trabajo, fíjate que ya hice esto, fíjate que ya hice el otro. Grandes personalidades como los coach, y eso sí es algo de reconocerse, gente que
que los coaches de box, don Rubén, Fernando, Chaires, que lograron poner a los jóvenes centrados, ¿no? Jóvenes que llegaban, y en ese tiempo con el apoyo grandísimo del director de San Fernando en ese tiempo, hicimos un programa, conformamos Segunda Oportunidad como proyecto, y nos atrevíamos a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Jóvenes que tenían historias delictivas de mucho tiempo, de repente querían estudiar, dejaban de drogarse, dejaban de tener acciones delictivas, incluso dentro de la comunidad. Pero lo interesante y lo que nos pegó, lo que nos dio mucho ánimo de seguir adelante, fue que había jóvenes que nos decían: ayúdame, sácame de mi entorno familiar, porque pues mientras yo quiero estudiar, mientras yo quiero ser parte de esta situación, mientras yo quiero hacer un cambio radical, mientras yo no quiero morir para poder tener a mi familia bien, la familia muchas veces era la que: no, hijo, no, usted es sicario, no, hijo, usted vende droga, no, hijo, usted secuestra. Entonces, jóvenes que logramos, gracias a Dios, sacar adelante con eso. El tema de la reinserción también es de quien quiere y a quién puedas convencer de por qué el lado bueno, el lado de los que somos más, podemos hacer cuestiones diferentes, ¿no? Estos coaches, estas personalidades que estuvieron en segunda, la licenciada Patricia, la doctora Raquelín, y Ángel, Chaires, Fernanda, todos los que estuvieron, peleamos contra esta cuestión del sistema. Pero nos encontramos con otra problemática, ¿no? Cuando Segunda Oportunidad crece y Segunda Oportunidad se vuelve un monstruo, y se vuelve un programa que empieza a tener una fuerza sustancial en el Estado, por las 25 personas que se quedaron dentro del programa, y empezamos a tener ingreso a órganos especializados en el tema, que es donde conocimos a otra gran persona, especializada en el tema a nivel federal, pues te das cuenta que el retroceso empieza a venir, ¿no? Porque de repente te sientas con secretarios de Estado que no saben qué es un Estado de Derecho, te sientas con las instituciones más poderosas del Estado, no voy a decir cuál, pero que te dicen: a mí no me importa el tema de los reclusos. Y yo les decía: pues sí, cometieron un delito, cometieron un acto que está tipificado como delito, pero pues es que tiene que salir en algún momento, ¿no? Y volvemos al mismo, tenemos estas dos opciones: o lo sacas bien o lo sacas mal, ¿no? Instituciones los subsecretarios nos aplaudían. Tuvimos varias visitas fuertes a niveles directivos, a niveles subsecretarios en la comunidad, viendo nuestro trabajo, cosas muy padres, cosas muy increíbles, que se quedaban ahí, que de repente cuando veníamos a hablar o cuando llegábamos a hacer la conformación del punto, estamos hablando ya en esta administración, no, o sea, estamos hablando del año pasado, de repente se perdía y decía el jefe en ese tiempo, bueno, el de más grado alto, ya no, por ahí nosotros tenemos un asesor que le mando un gran saludo, que históricamente es una persona mala, porque al menos a nosotros nos ha apoyado dándonos consejos, dándonos ayuda psicológica, y es un gran mentor, ¿no? Usted sabe de quién hablo, le mando muchos saludos y un gran abrazo, agradeciéndole siempre que Segunda Oportunidad no se haya rendido. Es un general que siempre ha estado con nosotros, y esta persona me decía: nunca te rindas, nunca se rindan, porque este proyecto vale la pena. Subsecretarios o encargados de comunicación, encargados de secretarías, vamos a apoyar, vamos a seguir con ustedes, ¿no? Directores de área de adolescentes a nivel federal, vamos a seguirle, y teníamos todo el empuje, pero desgraciadamente cuando ya llegaban al momento de la decisión, pues no sé si no estaban en la agenda, que yo no sé cómo el tema de la seguridad nacional no está en agenda, pero no estaban en la agenda, o simplemente decían no. Oye, pero estadísticamente nosotros, con 25 personas, logré reinsertar a tantos adolescentes. Aquí están números, aquí están teléfonos, aquí está todo el proceso psicológico que pasaron, aquí está el trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, estábamos muy bien en Segunda Oportunidad,
pero en el Estado no reconocía en realidad el tema de la acción. Más aparte, en ese punto, estábamos en este momento de salir de toda esta gente no comprometida, de todos estos maestros o pseudomaestros que decían, pues yo cobro mis 80 pesos por mi clase y eso es lo que me importa. Y nosotros hablamos con las universidades, estas universidades no reconocidas también, ¿no? Porque pues, muchas veces uno cree que el hecho de empezar por universidades pequeñas te va a hacer una apertura a poder tener gente que quiera hacer un cambio radical. Y por resulta ser que no, que la gente no se comprometía, la gente llegaba a San Fernando, fotografía y ya me voy, o simplemente estudiaban y te decían, yo soy licenciado, sí brother, pero haz lo que tu licenciatura te dictó, pues no sé, o no voy a hacer nada. Alguna vez alguien me dijo por ahí, un líder, o sea, el líder de por ahí me decía, pues es que no hacemos nada hasta que no haya recursos. Y yo decía, bueno, ¿cómo va a haber recursos si esto es un trabajo social, ¿no? Y el Estado, pues estamos peleándonos contra él, porque sí es cierto que para esto se necesita recursos. Cuando descubrimos esta situación y tenemos esta dualidad, pasamos pues a buscar otra manera de sobrevivir el programa. Y entendemos que viene la cuestión empresarial, ¿no? Ahí sí, nosotros éramos expertos y sabíamos cómo iba a ser esta situación, pero, y esto lo digo con conocimiento de causa, las asociaciones se cuecen aparte, ¿no? O sea, las asociaciones civiles nos cosemos completamente aparte. Y viene esta problemática empresarial, en donde el empresario o el macroempresario, quiero aclararlo porque de este proyecto que a todos nos corresponde, y lo digo así textual y con todas sus letras, les corresponde al gobierno, les corresponde al empresario y les corresponde a la sociedad civil. Es nuestra responsabilidad sacar avante esta situación. Llegamos con el macroempresario, y lo primero que nos dice es, ¿qué haces? Y le decíamos, pues estamos estamos teniendo tenemos un proyecto, de reinserción efectiva. ¿Qué va a pasar? Que la persona que asaltó ya no va a asaltar, ¿no? Que la persona que mató ya no va a matar, que la persona que secuestró ya no va a secuestrar. Y nos decían, qué padre, pero yo no me puedo meter con esa gente. Entonces, en algún momento yo le decía a alguien, oigan, pero ustedes, de alguna manera, son poderosos, o sea, tienen la manera y lo han hecho históricamente, y lo digo con todas sus letras, históricamente la macroempresa siempre pues mueve los hilos a sus intereses, ¿no? Y no lo vemos tan lejos, simplemente ahorita, o sea, en este momento de pandemia, como todos, y veámoslo por ese punto, ¿no? En tenor y en aras de que todos estemos con salud, cierran mercados, por ahí la central de abastos está casi cerrada. En estos días están cerrando el mercado de las flores en aras de poder asegurar que no se extienda la pandemia. Pero vemos las macroempresas abiertas, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que sí, que hay intereses y que hay gente que efectivamente busca aprovecharse de esta situación para hacerse de esta riqueza, tal vez, en un país donde el 70% de la población es de bajos recursos, ¿no? Entonces muchas veces tenemos información en las noticias, porque el medio es muy fuerte, información en las noticias de que tenemos que quedarnos en casa, pero, y lo digo abiertamente, pero pues grandes empresas no te perdonan de los pagos chiquitos, ¿no? O no te perdonan las deudas, o no te perdonan momentáneamente, ¿no? Digo, si vamos a entrarle todos al tema de salvar a la humanidad, pues que seamos todos, pero no le podemos exigir a una persona que vive al día y que logró sacar su televisión, o logró sacar su crédito, logró sacar un préstamo para inversión, que te siga pagando los grandes créditos o los grandes intereses de una cuestión mundial, ¿no? Y sin embargo el gobierno y el empresariado del mismo estado lo ha permitido, y lo vemos. Entonces, pues no nos saque de onda, y yo lo digo extraoficial y oficialmente, nos saque de onda que tengamos un repunte de más del 70% en materia de inseguridad, porque la gente está necesitada. Y otra cosa, a la gente también se le hace fácil. A la persona que delinque por primera vez se le hace fácil, porque así el tema de la impunidad lo ha dejado ver. Y no hablo nada más del tema de la mala conformación de leyes, no hablo de la mala conformación de los códigos,
no hablo del no entendimiento, y eso es a lo que voy con la problemática. O sea, abogados que dicen, yo me voy a dedicar a adolescentes porque hay lana, y aparte me voy a dedicar a adolescentes porque hay manera de sacar al chavo. Perdón, es una ley bien pensada, mal ejecutada y mucho más mal empleada, ¿no? Pero ese es el problema de la prostitución de las carreras, al menos en el gremio de los abogados. Y desgraciadamente de repente tenemos pues a la persona que tiene el contacto y que llega a ser secretario de acuerdos, y ahí es donde truena todo, porque imagínense una decisión en donde por temas de procedimiento, por temas de falta de pruebas o lo que ha pasado últimamente a nivel jurídico, ¿no? Que por violación de la cadena de custodia, pues tengas que sacar al homicida, tengas que sacar al delincuente o tengas que sacar al adolescente, al joven, que lo que necesita es un sistema de reinserción efectivo y duro, como lo que es segunda oportunidad, ¿sí? Pero, pues, por temas jurídicos, sale, ¿no? He tenido la oportunidad de platicar con muchos jueces y esa es la misma problemática que tenemos, ¿no? De jueces que nos dicen, Aldo, pues nos ataron las manos completamente, ¿no? El mismo legislador no apto en este tema aprobó una ley que lo único que hizo fue atarnos las manos, y pues obviamente al final de cuentas el malo es el juez, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de los que vamos a tocar en esta conferencia. En el momento de llegar con el empresariado, pues viene la varita mágica, ¿no? que el empresario busca. No importa si haces macramé, no importa si haces enchiladas, no importa si simulas, porque el 95% de las asociaciones en esta materia simulan, y eso sí lo voy a decir abiertamente. No importa si simulas, si tienes la donataria, la clave donataria, estás del otro lado. Sí te doy recurso. ¿Qué es la clave donataria? Yo creo que es el acto más hipócrita que puede tener una empresa que quiere ayudar y que se dice socialmente responsable. Porque todas las empresas son socialmente responsables, ¿no? Esta clave es, en pocas palabras, si lo explico, yo doy una factura que esa empresa puede deducir, ¿no? De pagar impuestos. Y yo decía, ¿pero por qué lo vas a deducir si en la ley existe un artículo que dice que estás obligado a donar el 7% de tu facturación anual, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué vas a deducirlo si tu macroempresa estás haciendo que toda la sociedad nos obliguemos a, por temas de supervivencia, tener que comprar en tu tienda? Si tu macroempresa, y eso lo digo y quién sabe, bueno, ustedes sabrán a qué me refiero, si tu macroempresa en los 80 manipulaste todo el sistema de agua potable, ¿sí? Y estás dándole durísimo a la gente con el tema del cáncer, con el tema de enfermedades en el recto digestivo, por tu producto, y ahora me dices que para poder regresarle un cachito a la sociedad, tengo que hacer que tú puedas deducir esto de impuestos que a fin de cuentas, bien o mal, le sirven a nuestra sociedad. Y le sirven, específicamente por las personas que sí trabajan, que trabajan por el amor al prójimo, que trabajan por el amor a la ciudadanía, que es por lo que las personas que trabajamos en el sistema burócrata, en un sistema de Estado, pues por eso nos prestamos. O sea, si yo voy a ser encargado de materia de adolescentes, o subsecretario penitenciario, o secretario de seguridad, pues voy a darme y voy a exponerme por eso, por hacer que la gente ya no muera asesinada, que ya no muera secuestrada, que alguna mamá pueda tener la tranquilidad de que su hijo o su hija va a llegar a su casa. Porque también la delincuencia no tiene ni días de descanso, ni días de pandemia, ni género, ¿eh? Eso sí les los comento. Entramos a este punto y desgraciadamente nos encontramos con esta pues yo digo, con este ente hipócrita de sí te doy, pero, o sí te ayudo, no, nosotros no hemos pedido dinero, donaciones en algún punto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un evento, pues necesito que me dones tanto de tu pan, de tu no sé, de X situación. Sí, pero, y aparte me lo vas a comprar más caro. Ah, órale. Obviamente nosotros no quisimos entrarle en este punto y nos alejamos de esa situación y seguimos operando segunda oportunidad. En ese momento pues ya no sabemos, ya la misma gente se había ido porque no era lo que buscaba, no había compromiso real, y empiezan el tema de las traiciones y nos quedamos estas 25 personas que hoy en día trabajamos. Segunda oportunidad cierra San Fernando, porque ya es algo tarde también para que
para terminar, ya casi terminamos, cierra San Fernando con un muy buen número de gente reinsertada, familias que sí apoyamos, con nombre y apellido, aunque mucha gente, pues, tal vez por cuestiones de intereses específicos, diga que no, pero el día que alguien guste, podemos, no puedo darles por temas de ley los nombres y los números, pero el día que nos veamos podemos hablarle, ¿qué onda? ¿No? Gente que dice, yo sí estoy de acuerdo. Y no lo hacemos por una foto, no lo hacemos por un recurso, no lo hacemos por ser reconocidos, ¿por qué no? Si ustedes se fijan, cuando se meten a la página de Segunda Oportunidad, www.segundaoportunidad.com.mx, por cierto, ahí denos una visita, van a ver fotografía, pero todos nosotros en el Consejo, tanto local como federal, buscamos ser, ¿quién eres? Saldo. ¿Y qué hace? Reinserción. No soy el 11 veces doctor, no somos los 11 veces licenciados, no somos los 3 veces honorables, ¿no? Gente así, somos personas que sabemos de lo que hablamos porque hemos estado en el momento de la operación, ¿no? Que hemos estado en personas que algunos éramos empresarios, algunos éramos trabajadores, algunos tenían su propio negocio, algunos tenían pues lo que hayan tenido y dejamos todo por el hecho de poderle regresar a nuestra sociedad y a nuestros hijos sobre todo, que les digo, que más adelante un hijo no nos pueda decir, oiga papá, usted no hizo nada, ¿no? Entonces, con tratamiento y marea sí es cierto, no todo ha sido malo, al contrario, hemos tenido satisfacciones padrísimas, logrado reinsertar personas. Hoy en día seguimos trabajando en diversas agencias en donde niños llegan y nos dicen, vengan, hoy, y lo comento y lo voy a comentar con todas las letras, a pesar de que me regañen después. Estamos luchando en una problemática directamente contra el sistema penitenciario de la Ciudad de México, específicamente en adolescentes, porque los jóvenes nos hablan y nos dicen queremos que regresen porque era otra perspectiva. En palabras textuales de jóvenes que siguen en internamiento nos dicen, ustedes nos trataron como personas, no como números. Ajá. En ese momento, entre el que estaba como director y Segunda Oportunidad, hicimos un gran equipo que logramos hacer reinserción. A los chavos los sacábamos a hacer un partido de fútbol, sí, en algún momento con miedo, claro que sí, pero ellos mismos nos los decían, yo no me voy a escapar, no me voy a escapar porque te estaría fallando a ti, estaría fallándole a una persona que confío ciegamente en mí y que confío en lo que yo sé hacer, porque yo lo único que sé es matar, pero también sé jugar fútbol, también sé hacer box. Les digo, personas como don Rubén y Fernando que siempre estuvieron ahí al pie del cañón, venían desde muy lejos, pero siempre estaban ahí con los chavos, dirigiéndolos en su día a día. Fernando, que también, wow, o sea, nuestro director de mentores, Hansel, Lalo, que siempre estuvieron ahí con los chavos, que les decían la verdadera historia, que jóvenes que llegaban y nos decían, es que yo quiero estar, o sea, ya estuve en San Fernando, ahora quiero estar en el Reclusorio Oriente, y les decían, no, espérame, o sea, no puedes estar en el Reclusorio Oriente porque ya estuvo en, o sea, Hansel, por ejemplo, ya estuvo en un reclusorio, y en ese reclusorio vives esto, vives el otro, y despenitenciarizábamos al adolescente, ¿no? Hacíamos que el adolescente dejara de tener esa idea ilógica de decir, yo quiero ser el más malo porque en mi colonia así se maneja. Hoy en día tenemos adolescentes que están en las Fuerzas Armadas, están en otros lugares trabajando, reinsertados, y que gracias a Dios han tenido un cambio de vida estructural. Ya para terminar, ¿qué está pasando con Segunda Oportunidad? Segunda Oportunidad, hace poco hicimos una alianza estratégica muy padre, increíble con Global 4.0, con la FIA, que nos ha podido catapultar y hemos podido llevar este mensaje de la acción y el movimiento de lo que estamos haciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras más personas buenas nos enteremos de que sí existen proyectos y movimientos que hagan que nuestros hijos, nuestras madres, nuestros hermanos regresen a casa, Segunda se da por bien servido. Apoyarnos entre todos. Alguien por ahí alguna vez en esta red de mafia de asociaciones civiles, que por cierto es un tema de las envidias, los saboteos, las cuestiones como feas que pasan entre todas las asociaciones con tal de llevarse una fotografía, que bueno, pues cada quien será, ¿no? Y cada quien sabrá en su conciencia.
pero cuando sucede esto y cuando hacemos estas alianzas estratégicas y que sí pueden hacer un cambio, y que al final del día, pues, ¿qué nos llevamos? La tranquilidad de que alguien ya no va a estar haciendo fechorías por allá afuera, ¿no? Hoy en día Segunda Oportunidad cuenta con más de 60 personas en la Ciudad de México, en otros estados igual estamos creciendo bastante. Estamos en pláticas con diversas personalidades que están en este mismo congreso y que estamos platicando para poder ir a hacer algo diferente a sus estados, ir a apoyar a las buenas personas que están en puestos de gobierno, como jueces, como magistrados, que nos abren la posibilidad y nos dicen, vamos a apoyar, porque no todo, el hecho de yo ser diputado, senador, juez, magistrado, no me da, no sé todo. Entonces, pues vamos a colaborar. Esa fue la acción y gracias a Dios hoy tenemos esa tranquilidad de poder decir que Segunda Oportunidad está caminando con personas leales, con personas realmente profesionales, que cuando hacen psicología, que cuando hacen voluntariado, que cuando hacen criminología, cuando hacen abogacía, que cuando voy a apoyar desde otra circunstancia, lo hacen en realidad. Personas que se dedican a buscar gente que sí apoya, ¿no? Personas que se dedican a buscar personalidades que sí estamos interesados, más que una fotografía, ¿no? Personas que son profesionales en su materia, maestros, doctores en derecho, postdoctores en derecho, que dicen, esta es la teoría que tenemos que seguir, vamos a incorporarla en un programa escoltista que está comprobado desde hace 200 años, que funciona, ¿no? Ahí les dejo de tarea que sepan cuál es. Pero a lo que voy, es un sistema educativo que vamos alimentando, gente realmente profesional, gente que hoy en día, como Paco, como el doctor Altamirano, como Wendy, como Ángel, como Pati, como todo el equipo, que son verdaderamente profesionales y que a pesar de que algunos son más jóvenes que otros ya no somos tanto, pero que viene juventud fresca, poca, no como mucha gente que estuvo en segunda, muy poca juventud fresca que dice yo sí quiero hacer y que sabe que los frutos de su acción a nivel social también en algún momento van a ser económicos. Claro que lo saben, pero porque tienen esa idea de que yo me gano las cosas, esa educación que sus padres le dieron de yo me gano las cosas. Y no están jorobe y jorobe, o moleste y moleste, por venir a perder tiempo en un proyecto tan loable. Este proyecto sacó a esa gente, luego salieron solos, depuró y empezó otra vez a jalar, empezó otra vez a hacerse grande y hoy en día es un monstruo. Hoy en día es un monstruo que estamos haciendo alianzas, que estamos haciendo acciones, pero sobre todo estamos cambiando vidas. ¿Okay? Bueno, yo los dejo ir a descansar. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por tomarse una hora de su tiempo. Y aquí estamos, Segunda Oportunidad está en redes sociales. Hoy en día estamos haciendo este congreso magno a nivel internacional, en donde mucha gente nos escucha, mucha gente plantea las problemáticas del sistema, y créanos que toda esa propuesta estará al final del congreso en una sorpresa que les tenemos por ahí, pero esa es la invitación. O sea, llámese este proyecto, llámese proyectos de reforestación, llámese proyectos de salvar a vaquitas marinas, hagamos algo. Es nuestra responsabilidad. Ya basta de que la gente y a nivel internacional nos vea como los hombrerudos, tomatequila, borrachos, golpeadores de mujeres, ¿no? Ya basta de que lleguen estos movimientos y hordas específicas, minoritarias. Entender que somos hermanos y que somos la misma situación y que el de enfrente, sea hombre, sea mujer, sea de la comunidad, sea lo que sea, en algún punto nos vamos a tener que dar la mano sin importar de dónde vengas, de qué estado, qué raza seas, si vienes de otro país, qué te gusta y qué no te gusta. El tiempo nos está dando la razón y el tiempo nos está dando la justificación de poder decir es momento de apoyarnos. A toda esa gente buena que estamos hoy en este congreso, bueno, en estos días en este congreso, a toda esa gente buena que busca este cambio, les damos la mano y vamos a pelear por estar tranquilos y poder dormir tranquilos más adelante. Esa es la propuesta que yo les hago. Si no están con nosotros, no importa, hagan cambios. Y también un mensaje fuerte
para los malos asesores, los malos abogados, el mal político, el mal criminólogo, las malas personas, los malos psicólogos. Quítense, no molesten las buenas acciones que personas que queremos un cambio hagan. Ustedes dedíquense a otra cosa, ¿no? Nosotros somos los que vamos a hacer. Esta es la juventud, esta es la generación criticada, millennial, que sí queremos hacer algo, y les pedimos ayuda a todas esas personas que también lo busquen. Unámonos y podemos hacer de este México un mundo mejor. Esa es la responsabilidad que yo tengo y esa es la responsabilidad que les comparto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Aldo Israel Avaroa, CEO y fundador de Segunda Oportunidad. Gracias a todos, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Chao.